Buenas noches. En este último martes del mes de junio, después además de la triunfal victoria de la selección española ayer, que nos ha dejado a todos totalmente sorprendidos de su juego, contra una selección tan potente como Marruecos, y gracias al VAR que hemos conseguido pasar, pues vamos a dar comienzo a Mundo Seguro. Hoy nos acompaña Susana Fernández de SFI Abogados, aquí a mi derecha Javier Rodríguez de Segur Gijón y Javier Blanco de Cuesta Correduría y Asesoría de Seguros. Hoy no les vamos a hablar de fútbol, ya les hablamos la semana pasada, veremos a ver los resultados, pero bueno, los actuarios o cambian mucho el tema o Argentina y, bueno, ninguno de los cuatro que hablamos el otro día dieron muy buena imagen hasta ahora, así que lo dejaremos pasar estos días, a ver cómo funciona todo ello. Pero hoy les vamos a hablar de la responsabilidad civil desde que existen los seguros de hogar. Todo el que tiene un seguro de hogar normalmente tiene responsabilidad civil y vamos a hablar de las coberturas que puede tener en el seguro de hogar. Buenas noches a los tres. ¿Qué nos podéis comentar de los seguros de hogar? A ti no te voy a preguntar ahora, luego te preguntaré, Susana, de alguna cosa, pero ¿qué nos podéis comentar de los seguros de hogar? ¿Qué coberturas tienen de responsabilidad civil? Bueno, mira, me da lo mismo, ¿eh? No. Bueno, sin esto, los seguros de hogar en su cobertura de DRC o en su cobertura de responsabilidad civil, esto, como en casi todos los seguros, es una de las más infravalorada, por decirlo así, y sin embargo es una de las de mayor importancia, ¿no? Es una de las que la gente menos piensa y menos tal, y sin embargo es una cobertura amplia en muchos sentidos y muy limitada en otros, ¿no? Y me explico. La responsabilidad civil, esto cubre en el ámbito del hogar desde la responsabilidad civil inmobiliaria, lógicamente, la responsabilidad civil, que es la que tiene el propio inmueble por estar ahí situado, la responsabilidad civil de familiar, que llaman. Suelo poner un ejemplo muy claro en ese aspecto, por ejemplo, es tu hijo va al Corte Inglés, bueno, no sé si podemos decir Corte Inglés. Sí, podemos decir Corte Inglés. A una tienda, bueno, bien, al Corte Inglés. Correcto. Bueno, además el Corte Inglés, como ahora se están peleando entre ellos, a ver quién le manda el Corte Inglés, bueno, que igual nos mandan para el consejo gestor, o sea que... Bueno, no estaría mal, no estaría mal. Igual a lo mejor, el sueldo seguro que iba a ser bastante más elevado. Bueno, bien, continuamos. Bien, y el crío, sin ninguna mala intención, pero coge, tropieza y tira un jarrón de estos que valen la de su madre. Bueno, ¿no? por centrar un poquitín, eso pues, sí, tengo ahí algún caso curioso que tal, y algún caso que conozco de ese tema de que los hijos están cubiertos, pero bueno, hablabas del inmobiliario al continente, que es lo que hemos siempre hablado, y entiendo que también está cubierto el contenido, ¿no? La responsabilidad civil del contenido. Javier, por si quieres decir algo, que te veo que siempre pasas la pelota a esta parte, debe ser que estás... que tiene caída. No, hombre, cuando actúas como propietario del inmueble, tienes la obligación de cubrir tanto la responsabilidad que genera el continente como el contenido. El continente, pues, lo típico que se te pueda desprender algo, quizá, pues, de tu fachada, un elemento estructural de tu piso, y contenido, pues, por ejemplo, la clásica situación derivada de la explosión de dejé el gas abierto y explotó la vivienda, ¿no? Ahí está clara la responsabilidad civil cuando eres el propietario. Ahora el problema surge cuando el piso está alquilado, por ejemplo, si ¿qué asegura el inquilino y qué asegura el propietario? Entonces, más allá de los seguros propios del continente o contenido que pueda tener cada uno, debe de contratarse una modalidad específica de responsabilidad civil que cubra las relaciones entre ambos, por los riesgos que estamos hablando. A ver, para tenerlo un poco claro, si yo os he entendido, bueno, vamos a ver, cuando haces el seguro hogar te suele cubrir la responsabilidad civil, lo que pasa que si solo haces el continente, entiendo que lo que te cubre es la responsabilidad civil derivada del continente, y si haces el seguro de contenido, que creo que es lo que estabas comentando, te cubre la responsabilidad civil derivada del contenido. Claro. El propietario, cuando uno actúa como propietario, siempre cubrirá continente y contenido, en mayor o menor medida, pero siempre lo cubrirás. El problema surge cuando hay un inquilino
que a veces pues el piso que no suyo se preocupa del continente y lo deja y tiene y ahí... el propietario no se preocupa del contenido. Claro, ahí es donde se pueden producir. Especificar contenido y continente para que los Sí, bueno, ya lo hemos hecho más veces, pero vale, bueno, digo porque siempre son términos que a veces dan lugar... No, a los expertos, a los que aseguran que son ellos, Pues, básicamente, si lo queréis decir, o el continente y contenido, aunque ya lo hemos explicado muchas veces. Muy fácil, un vaso, el contenido es el líquido que tenga dentro del vaso, el continente es el cristal en sí del vaso, pues eso llevado a cualquier inmueble. Aquello que te puedes llevar del inmueble es contenido. Aquello que permanece en el inmueble es continente. Bueno, paredes, para entendernos, paredes y todo lo que esté pegado a las paredes que no te lo puedes llevar es continente. Todo lo que... instalaciones eléctricas, etc. Papel pintado, madera que tengas tal, bien, eso es continente. Contenido es todos los muebles, todo lo que está dentro. Ropa, tal. ¿Y las ventanas? Ya lo hemos comentado en algún programa. Se pueden llevar, pero bueno. Las ventanas por cristales, por la cobertura de cristales. Ah, vaya, ¿ves? Es que todo tiene su letra pequeña. No, pero bueno, ya lo habíamos comentado y sigamos en la responsabilidad civil. Bueno, entonces, básicamente, lo primero que tienen que tener en cuenta es que tienen que tener en cuenta que la póliza de hogar cubre normalmente, si aseguran el continente, la responsabilidad civil derivada del continente, y si aseguran el contenido, la responsabilidad civil derivada de contenido. Si quieren tener las dos cubiertas, deben de tener cubiertas los dos capitales, tanto continente como contenido. Eso es lo normal de una póliza. Puede que en algún caso cubra la responsabilidad civil general, pero lo normal es esto. Hay un tema ahí muy importante también, ¿qué pasa? Que con las pólizas que excluyen la responsabilidad, o ¿qué es la responsabilidad civil locativa? ¿Vale? Que es muy importante, sobre todo para los inquilinos de cara a los hogares o incluso los comercios, ¿no? Porque tal. Pero ¿qué es la responsabilidad civil locativa? Que es importante y que no todas las pólizas lo cubren. No todas lo cubren o hay que solicitarlo, por lo menos no todas lo cubren en básico. La responsabilidad civil locativa es la responsabilidad civil del propietario frente al inquilino y del inquilino frente al propietario. Es decir, también ahí incluimos las reclamaciones que puedan hacer el propietario al inquilino y el inquilino al propietario. Básicamente, para que quede claro para los espectadores, aunque ustedes tengan una póliza de hogar, bien sea como inquilino, bien como propietario, y tengan continente o contenido asegurado, vamos a poner de que tengan las dos cosas aseguradas, como sea, vía primer riesgo, bueno, como sea, eso ya tal, puede ser que no tengan cubierto los daños que como inquilino puedan causar al propietario en su vivienda, o que no cubra al propietario en los daños que pueda causar al inquilino. Normalmente hay una exclusión que se llama, dentro de las pólizas de responsabilidad civil, todo aquello que sean relaciones contractuales, hay un contrato, por tanto hay una relación contractual, y puede que no lo tengan cubierto. Es importante que tengan cubierta la responsabilidad civil locativa, sobre todo en comercios, es así, ¿no? Sí, es que además es muy habitual que el propietario, cuando alquila, se despreocupa de hacer el seguro. Dice, él entiende que como el inquilino ya está dentro y el inquilino hace su seguro, el propietario se despreocupa. Pero claro, estamos ahora poniendo en pantalla el clásico ejemplo de un incendio. Claro, en un incendio, la responsabilidad civil, el inquilino tendrá su responsabilidad civil, pero el propietario a su vez tendrá su responsabilidad civil. Y esto vale para un piso y a un bajo. Sí, entonces, en los bajos sobre todo suele estar muy excluido. En los pisos normalmente te lo incluyen, aunque normalmente está muy matizado y debes de revisarlo y analizarlo bien. Sí. Pero en cualquiera de los dos casos, sea un piso o sea un bajo, el propietario lo que no puede es desentenderse y decir, no, yo no voy a hacer ningún tipo de seguro porque ya el inquilino lo tiene. No, al contrario, probablemente tengas todavía que preocuparte mucho más de tu responsabilidad cuando está alquilado que cuando no lo tienes alquilado. Tenemos que acabar, bueno, pues básicamente, y para que lo tengan claro, en los seguros de hogar suelen cubrir la locativa, no todos, pero bueno, normalmente lo cubren incendio, explosión y daños por agua, son lo que cubre. Cualquier otro daño no está cubierto en responsabilidad civil, que no quiere decir de que no tenga responsabilidad civil, quiere decir de que su seguro no se lo cubre, que es totalmente distinto.
La responsabilidad civil, ¿verdad, Susana? Está ahí, pero otra cuestión es de que no lo cubran. Bueno, pues cerramos esta sección, en unos segundos nos volvemos a ver. Seguimos con el tema responsabilidad civil. Hay otra de las cosas que deben de tener en cuenta, es los capitales asegurados, que yo creo que ya lo hemos hablado en algún programa, pero yo he visto algunas pólizas que tenían cubiertas 300.000 euros de cobertura, pero con su límite de 10.000 euros. Quiero decir, su límite de 10.000 euros... ¿Y de 150.000 euros? Estás hablando de su límite por víctima. Por víctima, sí, perdón, por víctima, ¿no? Pero bueno, o por perjudicado, ¿vale? O por perjudicado. En este caso, para que lo entiendan, 10.000 euros, no sé qué, supongo que habráis, pero vamos, eso es... O sea, sí, la responsabilidad civil la tienes por 300.000. No hay ni para empezar. Bueno, no hay ni para empezar con 10.000 euros. El problema muchas veces la gente, que normalmente siempre va a mínimos, y cuando hablamos de comercio, pues muchas veces dices, bueno, a mí lo que me interesa es, tengo que tener un seguro de responsabilidad civil, si alguien se me cae, no sé qué, pero nunca estamos pensando en una catástrofe, digamos, tipo pues el incendio de la calle Uría de Oviedo, o cosas de estas que tenemos todos en la memoria cercana, ¿no? Y entonces muchas veces dice uno, uff, tengo 300.000 euros, eso es como muchísimo dinero. Pero claro, si hay muchos afectados, al final no nos damos cuenta de que lo que no nos cubra el seguro, la responsabilidad civil que es nuestra, la tenemos que asumir nosotros, ¿no? Hasta donde llegue nuestro patrimonio, claro, pero... Sí. No, pero ya cuando además tienes un sublímite de 10.000 euros, vamos, es que es para echarte a temblar, vamos, para echarte a temblar. Simplemente con que te tengas la mala suerte de marchar de casa y se te rompa un latiguillo, alguna inundación que conozco es impresionante, la cantidad de daños que hay, ¿eh? En un latiguillo, en media hora, se produce una cantidad de daños impresionante, pues sale un chorro de agua, tal. Ya que está, Susana, te voy a contar una anécdota, no, es una sentencia que hay en España. Para que me sorprende, qué miedo me das. para que vean ustedes lo que es la responsabilidad civil. En un local, creo que era un bar, creo recordar, entra una persona, pisa una cucaracha, resbala, se rompe una pierna y bueno, lógicamente tiene unos daños y reclama los daños. Y no hay acuerdo por parte de la aseguradora para pagar los daños, van al juzgado y le dan la razón al juzgado al bar de que no tiene que pagar este daño. No sé si tú cómo se te ocurre por qué. Madre mía, ¿dónde buscas tú esos casos? Eso en Aranzadi seguro que bueno, no pues, está publicado, madre mía. Este está recién sacado de cuarto milenio, ¿eh? Este de cuarto milenio. Lo que pasa es que cucaracha debía ser de un tamaño que metía miedo, ¿no? Porque para picharla, resbalar y caer. El caso, para que vean lo complejo que es la responsabilidad civil, y que ahora va a estar más claro, el juez determina de que no se puede... o sea, no se puede averiguar si la cucaracha cuando se pisó estaba muerta o estaba viva. No, los del CSI no pudieron hacer su labor, no pudieron hacer la autopsia y tal. Entonces, bueno, básicamente, y ya en serio, lo que determina es que como no se puede saber si está muerta, si estuviese muerta sería culpa del bar por no tenerlo en buenas condiciones, pero si está viva y acaba de entrar en el bar, pues lógicamente el dueño no ha podido limpiarlo. Y como no se pudo determinar... también puede traer la señora en el zapato justo estar fuera. También, bueno, efectivamente, bueno, pero el caso de por qué no se pagó en este caso, que sería casi un tema de libro y tal. Y esto enlaza un poco a veces con, bueno, y un caso que a mí me pasó personalmente, cuando está el suelo mojado. Claro. Por eso ponen los carteles, pues porque evidentemente, y tú ahí, Susana, podrás explicarlo mejor que yo, si está mojado, quiero decir, si está lloviendo, pues lógicamente el suelo va a estar mojado, pero bueno, tienen que avisarte. Sí, de peligro, ¿no ves que lo vemos en muchas tiendas, en muchos negocios, ¿no? El aparatito este amarillo pone peligro, suelo húmedo, suelo mojado, o acaban de limpiar, por ejemplo, ¿no? Claro, ahí es donde tú tienes que tener un deber de vigilancia y un deber de evitar, o sea, no lo puedes evitar, pero bueno, sí estás alertando a la gente que tengan cuidado, ¿no? Hay una cosa que a mí me llama la atención, habéis visto ahora muchos establecimientos, aquí en Asturias, con lo que llueve, que hay estos aparatitos para meter el paraguas, para que no gotee dentro del establecimiento, cosa que me parece muy bien, pero casi todos estos establecimientos se olvidan, cuando sales por la puerta, de poner una papelera lo suficientemente grande para que la gente suelte allí su bolsita de plástico mojada. Y no es la primera vez que veo en un gran establecimiento luego cantidad de bolsitas de estas de fundas de los paraguas tiradas en el suelo
Y yo me imagino la cantidad de posibles piernas rotas que puede haber ahí, ¿no? Ahí, por ejemplo, sería un caso clarísimo de responsabilidad del establecimiento porque no ha tomado las diligencias oportunas. Es decir, primero tomas una medida para que no te mojemos tu local y luego tú no tomas ninguna medida, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Al final sigues teniendo otra preocupación que es claro, si pones la primera medida tienes que poner la segunda, ¿no? Ahí ya habíais comentado el tema de los hijos, que es algo que está cubierto. De todas maneras, allí creo que hay pólizas con mucha diferencia, quiero decir, no hay pólizas que creo que solo cubren hasta que son mayores de edad, hay pólizas que cubren aunque sean mayores de edad pero que estén conviviendo con los padres, depende también si están fuera o no están fuera. Bueno, yo creo que eso podéis explicarlo un poco a los espectadores para que, bueno, si tienen hijos, que lo sepan y que lo tengan en cuenta, ¿no? La diferencia que hay, Javier. Los hijos hay que tener, efectivamente, bueno, mientras son menores de edad, que responden los padres, la responsabilidad civil, hay todas las pólizas sí van a cubrir los daños que ocasionen los hijos, ¿no? Pero efectivamente cuando pasan a ser mayores de edad hay pólizas que determinan o bien por la edad, la dependencia económica, la residencia, que pueden cubrir que vivan contigo, que no vivan y cubrir los actos de responsabilidad civil derivados de los actos que los hijos cometan. Pero a mí también me parece importante resaltar en el ámbito de la vida privada que a través de la póliza de hogar hay pólizas que cubren, por ejemplo, el andar en bicicleta. Y digo esto porque vamos viendo cómo de un tiempo a esta parte la bicicleta va cogiendo mucho furor en las ciudades. De carriles cicloturistas, carriles bici, que si hay que quitar el coche y poner la bici, claro. Todo esto lo que ocasiona al fondo es que haber más bicicletas circulando por la acera, por la carretera, por donde sea. Y la responsabilidad civil que conlleva una bicicleta, y como atropelles a un perro o atropelles a una señora con una bicicleta, sí que se producen daños serios, pues lo que se debe de revisar es si tu póliza de hogar te cubre esto. De la que hablas de la bicicleta, perdona, de la que bajaba yo por aquí, aquí delante del monasterio de las Pelayas, venía un chico por la acera en bicicleta, hablando por el móvil y encima intentando atravesar entre una excursión del Inserso, que dije, madre mía, esto es carne de cañón. Esto, ahí cubriría, ¿no? ¿O no cubriría? Si iba hablando por el móvil, ¿entiendo? Depende de la póliza que tenga. Depende, claro. Hay otro tema también, ahora que hablas, no es normal, pero bueno, hay gente que lo pueda tener. El seguro de hogar también te cubre la tenencia de armas de fuego, pero no la práctica de la caza. Curiosamente, o sea, que tú tengas un arma de fuego y causes un daño con ella, pero no la práctica de la caza, que la gente, porque a veces, yo en algún caso, alguien me preguntó alguna vez, y sí, te cubre el que tú puedas tener un arma de fuego legal, se entiende legal, evidentemente, ¿no? Pero no que tú luego vayas a cazar y te lo cubre, no, te cubre y es que además la póliza ¿Qué te puede cubrir? ¿Quiere decirte qué accidente puedes tener? Porque tú las armas o las tienes que tener guardadas en un armero, o las puedes utilizar exclusivamente para lo que tienes la licencia, que a lo mejor ¿no? limpiando el arma, que puede haber un accidente, puede haber un accidente por tal, claro, entiendo que es eso, porque otra cosa no se me ocurre tampoco, ¿no? Vale. Pero bueno, limpiando el arma, que saberlo, claro. te lo puede cubrir, pero nunca la práctica de la caza, La práctica de la caza, yo por lo menos no conozco ninguna póliza. Hay un seguro obligatorio para ello, o sea que no... Como la práctica de tiro olímpico, también tienes que tener un seguro que te cubra. Normalmente es en actos de cuando estás entrenando o estás en competición o demás, pero bueno, lo tienes, claro. Pues al final vemos que la póliza de hogar, que hoy, bueno, no se le presta, yo creo, la atención que se le debe prestar porque, bueno, no, como me obliga el banco a hacerla, pues bueno, hazme algo para que me bonifique algo la hipoteca. Para cubrir el expediente, o como se ha visto en la última etapa, o sea, los últimos años, hay mucha publicidad en cuanto hazte una póliza de hogar que te cubra lo que realmente te hace falta. Esto al final, si vamos a coger lo básico del agua, incendio, tal, son pólizas de precio muy barato, pero siempre se olvida el ámbito personal, que puedes cubrirlo a través de la póliza de hogar. Es muy importante, Y eso, claro, es sobre todo el tema de los hijos, y para mí me parece muy importante. Sí, actividades, claro. Las actividades deportivas que uno practica de forma amateur, digamos. Tenemos que ir sí, eso también lo tiene cubierto. Y bueno, incluso las caravanas, siempre que no estén conduciendo. También te puede cubrir la responsabilidad civil de las caravanas. Sí. Es que la póliza de hogar, depende de pólizas, evidentemente, pero en el RC te cubre muchísimas cosas. Cubre mucho. Te cubre es una póliza cosas. Que se ha, digamos, en el mercado machacado mucho. Es un tema de valorar solo precio, Ya. cuando ese precio es a costa de quitar
coberturas que muchas veces son importantes si no se atiende a ellas. Claro. Bueno, pues hemos acabado en esta sección, nos vemos en unos segundos. Bueno, pues vamos a comentarles, hacía tiempo que no hablábamos de esas ONGs que suelen poner VCO, bueno, banco para entendernos, y vamos a comentar un caso típico de buen trato a uno de sus clientes. En este caso es el Colegio de Zaragoza, que impide que un banco baje el interés de jubilación de el interés pactado de una póliza de jubilación. Vamos a ver. En los años 80-90 se vendían pólizas de jubilación que daban un tipo de interés técnico de un 6%, que es una cantidad hoy en día, vamos, impresionante. Entonces, una persona intentó rescatar esa póliza al vencimiento, entiendo que porque llegó a la edad de jubilación, y el banco le empezó a marear y darle explicaciones de por qué no le tenían que pagar ese interés. La verdad es que no sé cómo se lo podían hacer, porque bueno, es algo que viene pactado en póliza, me supongo que intentando cambiarle las condiciones de la póliza, alguna cosa, o darle alguna otra póliza para que pagase menos. Bueno, esta persona contactó con el Colegio de Zaragoza a través de un corredor de seguros, y el Colegio de Zaragoza, el Colegio de Mediadores de Zaragoza, hizo las gestiones oportunas para que el banco no pudiese llevar a efecto este tema. Pero bueno, es que yo lo de los bancos, la verdad es que... El intento estuvo ahí, ¿no? El intento estuvo ahí, sí, estuvo ahí. Además, claro, estamos hablando de pólizas que en su momento tenían eso, un tipo de interés del 6%, que era hoy en día, vamos... Impensable. Impensable, no, vamos, ¿qué pueden estar dando? Lo hablamos en algún programa, pero... Un sí. 0,50, un 0,25, 0,75... Claro, y son pólizas que además todos los intereses que te va generando te lo va poniendo, son pólizas que se vendieron en su momento, que eran muy interesantes y que la gente que las hizo en aquel momento tiene un capital ahí. Aquí lo que se detecta una vez más es la posición de abuso del banco. Sí, que la gente, bueno, lo que necesita es asesorarse por un profesional y lo que no puedes es confiarte de lo que te dice la persona que está en la sucursal. Sí, porque no va a defender... Te está vendiendo al defender... final normalmente un paquete de cosas, ¿no? Pero te vendo que la sí, hipoteca, con esto el seguro, Sí, el otro sí, seguro, pero que vende etcétera, lo que al banco etcétera, le interesa y no lo que el claro. cliente... No, pero aparte de esto, mire, la noticia es el cliente la había hecho en el año 1996, que debió ser de las últimas, porque ya a partir de entonces se cambiaron bastante estas pólizas, pero debía ser de las últimas que eran, entiendo que eran del 6%. Bueno, no dice el interés, pero dice que un alto, y en aquella época era del 6 más o menos, tal. Y a la hora de cobrarla en el 2018, creo que es, joder, tengo que ir a comprar gafas, o sea, bueno, no es total. Y lo que entiendo que sería eso, pues intentar liarlo de tal manera que firmase algunos papeles y tal, si los llega a firmar, pues se queda... Eso es. Bueno, ahora también hay algunas sentencias que hay con todo esto de las cláusulas suelos, nulidades y demás, que incluso se están anulando las renuncias que se firman a veces delante de los bancos en estas situaciones, a los consumidores, no, a empresarios no, a empresas no, pero a consumidores a veces esas renuncias de acciones que firmas por renovar y no sé, cuando te ves un poquito ahogado económicamente, está empezando a haber sentencias que incluso anulan esas renuncias. Sí, bueno, pero bueno, a mayores vale más no firmar y renunciar, lo que dices tú, asesorarse con cada profesional del sector antes de firmar las cosas, pero eso como general con todo, ¿no? El tema es eso, y sobre todo los bancos que bueno, como son ONGs, son totalmente ONGs, dispuestas a ayudarte, sobre todo cuando no tienes dinero es cuando más te ayudan. Entonces es cuando no te ponen comisiones, cuando te dan los créditos fácilmente, etcétera, etcétera. Al que tiene millones a ese le dan todos y es el único que no las necesita, pero bueno. Bien, pues vamos a pasar a otro tema, que ya que estamos en verano, bueno, en verano en tiempo, no quiero decir teóricamente estamos en verano, no por el tiempo que hace en Asturias al menos, aunque bueno, llevamos 2 o 3 días que sí que ha hecho calor, y es algo que no sé si, bueno, supongo que mucha gente lo sabrá, pero habrá alguno que no es, y es que el llevar chanclas cuando estás en la playa y vas de chanclas y tal, y luego coges el coche para conducir, está prohibido. Está prohibido, sí. Y Susana, tú que ahí puedes decirnos. Sí, desde hace yo creo que un par de años, ¿no? Yo creo que entró esta prohibición
Y de hecho hay muchos controles en las zonas costeras y en las zonas cercanas a la playa, también porque es un peligro al final conducir con este tipo de chanclas, que se te puede descalzar, que te puedes enganchar en uno de los pedales, y es una cuestión de seguridad, ¿no? De seguridad para ti y para los que conducen. Entonces la gente debe saberlo, que no, con las chanclas de la playa te las quitas, te pones unos playeros o lo que sea oportuno. Ya lo sepan. ¿Y descalzo? Yo creo que descalzo tampoco te dejan. No te permite. No, descalzo tampoco. No, además tampoco puedes ir sin camiseta. El sacar el brazo por la ventanilla está también prohibido. O poner los pies en el salpicadero del coche, que eso ya hace muchos años, porque puedes impedir la visión del conductor. Lo de no puedes ir en camiseta me sorprende. No, ¿Por sin qué? camiseta. Sí, sin camiseta. ¿Por qué? Pues no se sabe, ¿no? Pero está, sí, está, pues, te puede multar también. Es como lo de las chanclas, ¿no? Que repito, es algo que a veces haces sin pensarlo. Simplemente estás en la playa, te vas a mover y coges el coche y resulta que tienes te paran y te pueden multar. No es que sea mucho, pero son 80 euros de multa. Ya, bueno. Ya perdiste la comida del domingo de playa. Exactamente. Con ello, bueno, pues ya lo saben ustedes, así que cuando haga sol en Asturias y vayan a la playa, lleven un calzado para que no, para quitarlo. Bueno, pues vamos a poner un vídeo que tenemos por ahí, que es muy interesante, y luego lo relaciono. Bueno, esto no se le ocurra hacerlo a ninguno, bueno, aparte de que yo sería incapaz, y creo que la mayoría seríamos incapaces de hacerlo. Madre la que se va a dar. No, el tío es un, vamos, es un atleta, porque es un atleta, bueno, para aguantar su peso en un brazo así... Sí, bueno, pues esto los traigo porque en Estados Unidos... ¿Cómo les tira el brazo? Sí, en Estados Unidos hubo una sentencia que les costó a una cadena 15 millones de dólares. El tema es el siguiente: tenía en unas escaleras mecánicas, una cría le cogieron los dedos y le amputaron tres dedos, creo que fue, ¿vale? Entonces, por responsabilidad civil le pusieron una multa de 9 millones de dólares, que ya es bastante, evidentemente, pero ya sabéis que en Estados Unidos tienen esto que llaman la responsabilidad civil punitiva, que es como castigar cuando alguien, sobre todo las grandes empresas, saben que algo está mal hecho y siguen haciéndolo para ahorrarse costes. Sí, como una sanción ejemplarizante. Sí, exactamente. Sí, bueno, si quieres explicarlo tú mejor. Sí, lo que pasa es que es un criterio distinto. Yo, ya que das esa cifra, hay que dejar muy claro que en España estas indemnizaciones no existen. Porque cuando luego alguien te viene con un tipo de reclamación y le calculas más o menos lo que puede salir la reclamación, pues la gente se va muchas veces decepcionada del despacho, ¿no? Pues solo me van a pagar esto, ¿no? Pues si es que has tenido un esguince cervical o has tenido una herida en un dedo, ¿no? Y no te pueden pagar el dedo a 1 millón de euros, ¿no? Bien, entonces, partiendo de ese concepto de que en España esas indemnizaciones no son así, están baremadas, vosotros lo sabéis perfectamente, y perfectamente tasadas, ¿no? ¿Qué pasa? En ese caso, pues posiblemente la responsabilidad viniera dada pues porque no habría unas zonas de seguridad para que no se pueda encajar el dedo cuando te enganchas, o unos carteles de no poder... Es peor, el tema tenemos que tal, pero el tema es el siguiente: hay una sanción de responsabilidad civil pura y dura, y luego está la punitiva en este caso, porque la empresa no hacía mantenimiento. Se había creado una empresa ficticia, hacía como que hacía mantenimiento, pero realmente no hacía mantenimiento. Había habido varios accidentes ya, no tan graves evidentemente como este, y bueno, en la investigación se demostró, y lógicamente a la empresa llegó a un acuerdo, porque probablemente si no pagaría más, eso sí, dentro de varios años, llegó a un acuerdo donde, aparte de la RC primera, es decir, los 9 millones, pagó 15 millones más por esta RC punitiva, por ejemplarizante que decías tú, Javier, sí. por falsear, porque realmente es que no hacía mantenimiento, no estaba haciendo ni mantenimiento, era todo falso. Una empresa que factura más de 6.000 millones. Bueno, más de 6.000 millones. Entonces fue poquita. Sí, pero por eso. Sí, pero bueno. Fue un poco, porque si no la familia también sabría que igual estaba 10 años pleiteando con ellos, claro, para cubrir probablemente cobraría más, pero mucho tal. Bueno, pues hemos llegado al final del programa.
Les deseamos que pasen una feliz semana, que no se mojen mucho, por lo menos a ver si nos viene otra vez una racha de 2 o 3 días de sol, por lo menos, que esperemos, y que pasen, le repito, una feliz semana. Nos vemos el próximo martes. Buenas noches, Susana. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.